Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a estar trabajando con las librerías NumPy y Matplotlib. Por lo tanto, pues antes de iniciar con esta práctica, ustedes tienen que tener ya instaladas en sus computadoras las dos librerías siguiendo los pasos del video que yo les había puesto anteriormente en el curso. Ok, entonces partiendo del hecho de que ya tenemos las librerías instaladas en la máquina, pues entonces vamos a crear un nuevo cuaderno de programación aquí en JupyterLab. Entonces voy a iniciar colocando pues los títulos de siempre, ¿verdad? Entonces este va a ser el noveno cuaderno de programación en JupyterLab. Ok, voy a crear otro título y le voy a poner trabajando con las librerías NumPy y Matplotlib. Y voy a poner aquí, bueno, aquí me equivoqué, voy a corregir, ahora sí. Entonces voy a poner aquí un párrafo adicional y voy a poner: en esta práctica utilizamos los arreglos en NumPy y las funciones de Matplotlib para generar gráficas de funciones matemáticas. En esta práctica utilizamos los arreglos de NumPy y las funciones de Matplotlib para generar gráficas de funciones matemáticas. Ok, perfecto. Entonces, en la práctica de hoy vamos a empezar a trabajar con arreglos, que son unas estructuras muy similares a las listas que hemos visto hasta el momento, pero son mucho más versátiles, más flexibles y sobre todo más adecuadas para trabajar con datos numéricos. Las listas son más como para llevar registros de empleados, registros de vehículos, registros de cualquier cosa, como hemos visto hasta el momento, donde mezclamos palabras con números, con algunos resultados matemáticos, pero los arreglos están pensados principalmente para trabajar datos numéricos y en grandes cantidades. Y esos datos numéricos nosotros los podemos procesar con muchas de las funciones que vienen en estas librerías y podemos vincular los arreglos de NumPy con la librería Matplotlib para generar gráficas muy completas de estos datos que nos permitan a nosotros visualizar de mejor manera los resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías. Entonces voy a poner acá un título: importando las librerías. Entonces vamos a importar con import NumPy y le vamos a crear un alias. Por lo tanto, vamos a utilizar esta clave AS. Entonces vamos a decir import NumPy as NP o NP, de tal manera que cada vez que yo utilice la librería NumPy en mi programa, yo no voy a tener que escribir NumPy, sino que nada más voy a escribir NP, que es más corto, ¿verdad? Entonces NP va a ser el alias de la función NumPy. Ok, ahora vamos a importar uno de los módulos de la librería Matplotlib, que es el módulo que nos permite a nosotros graficar funciones o datos. Matplotlib es una librería bastante amplia con muchos módulos, pero nosotros vamos a importar nada más uno de ellos. Entonces yo voy a decir import matplotlib.pyplot, que es el módulo que vamos a importar, y le vamos a colocar un alias que va a ser plt. Entonces plt va a ser el alias de matplotlib.pyplot. Ok, entonces ya estas dos cosas serían las librerías que vamos a importar. Le vamos a dar run a este segmento
y lo vamos a dejar ya ejecutado, ¿verdad? Entonces estas son las librerías. Ahora vamos a empezar a trabajar con arreglos. Es lo primero que vamos a hacer, para que ustedes vean cómo se crean los arreglos. Entonces voy a poner un título de Markdown y vamos a poner acá creando arreglos en NumPy. Entonces, como dijimos, los arreglos son estructuras de datos muy similares a las listas. Lo que pasa es que obviamente los arreglos son mucho más versátiles y más flexibles. Entonces yo puedo crear un primer arreglo, un arreglo fila, por ejemplo, que podría tener la forma de una lista simple, como las que vimos anteriormente. Pero para crear un arreglo simple se utiliza la instrucción np.array y entre paréntesis nosotros le damos, con paréntesis cuadrados también, los valores que queremos poner en ese arreglo. Son números casi siempre, entonces yo puedo crear un arreglo de enteros, digamos 1, 2, 3, 4, le doy enter y bueno, voy a poner un comentario aquí, creando un arreglo fila mostrando el arreglo. Entonces yo puedo después ejecutar, digamos, un print de arreglo fila. Entonces yo estoy creando un arreglo fila porque estos datos van a quedar en una fila como si fueran una lista simple. Entonces vean lo que ocurre cuando yo lo ejecuto. Me aparece el arreglo entre paréntesis cuadrados y los datos me aparecen como una fila. ¿Ok? Pero también podemos crear un arreglo columna. Un arreglo columna, digamos arreglo columna, yo lo voy a definir igual con np.array y vean cómo voy a colocar los datos. Voy a utilizar paréntesis cuadrados y voy a definir los datos que están en cada fila a su vez con paréntesis cuadrados. Entonces yo puedo poner 0.1, 0.2, 0.3, y 0.4. Entonces cada uno de estos elementos me va a quedar en una fila diferente, por lo tanto el arreglo va a tener la forma de una columna. Entonces vean cuando yo lo muestro en pantalla, mostrando el arreglo. Entonces yo pongo print arreglo columna, donde le doy play me aparece el arreglo como si fuera una columna, ¿verdad? Entonces cada dato está en una fila diferente. Y vean que yo puedo crear arreglos también con números flotantes, como acabo de hacer, ¿verdad? Ok, ahora el tercer tipo de arreglo, que es el arreglo más general, es el arreglo que se llama una matriz, que es el que tiene la forma de una lista en dos dimensiones, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, creando una matriz, y voy a poner aquí entre paréntesis arreglo en dos dimensiones. Un arreglo en dos dimensiones es una matriz. Entonces yo voy a crear matriz y voy a definirla como np.array igual, porque yo le voy a dar los números, y entre paréntesis cuadrados cada fila yo la defino a su vez con paréntesis cuadrados. Entonces yo puedo decir, digamos, 5,6,7, esos van a ser los números de la primera fila. Después yo puedo poner 2,3,4 en la segunda fila y voy a poner
7,8,9 en la última fila. ¿De acuerdo? Entonces los vamos definiendo fila por fila. Y ahora vamos a mostrar el arreglo en pantalla, o la matriz en pantalla. Voy a ponerlo como estaban los otros, mostrando la matriz. Entonces vamos a darle un print y vamos a mostrar matriz. Entonces vean que donde yo le doy play me aparece la matriz. Ahora, por ejemplo, ¿qué opciones podemos tener en NumPy o en Matplotlib, en NumPy? Que nosotros podemos modificar los valores mucho más fácilmente en los arreglos. Yo, por ejemplo, puedo poner cambiando una de las entradas de la matriz. Digamos que yo quiero cambiar este 7 que me salió aquí repetido y quiero poner un 0 en ese punto. Entonces yo puedo decir matriz y la direcciono también con dos índices, ¿verdad? Fila, columna. Matriz en la fila 2. Recuerden que esta es la fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, ¿verdad? Porque las columnas también se enumeran desde 0, 1 y 2. Entonces, el valor que está en la fila 2, columna 0, yo quiero ponerle no un 7, sino le quiero poner un 0, por ejemplo. Ok, entonces ya ahí cambié uno de sus números y ahora voy a mostrar la matriz modificada. Print matriz y vean lo que va a pasar. Entonces ya se cambió el 7 por un 0. Entonces nosotros podemos modificar y podemos direccionar las filas de una matriz fácilmente utilizando arreglos en NumPy. Ok, entonces vean otra cosa que podemos hacer con las matrices. Voy a poner un título aquí en Markdown y voy a poner extrayendo columnas y filas de una matriz. Es muy fácil, ya cuando tenemos arreglos, extraer datos de estos arreglos. Por ejemplo, teníamos la matriz que nosotros creamos anteriormente. Yo puedo extraer columnas 1 o columnas, digamos, 0 y 1 de la matriz. Entonces yo puedo decir matriz 2 va a ser igual a matriz, que es la original, pero voy a direccionar las columnas que yo quiero extraer. Primero que todo, yo quiero extraer las columnas completas, por lo tanto uso dos puntos para indicarle que quiero extraer todas las filas. Ahora, ¿de qué columnas? Digamos de las columnas 0 a la 1. Digamos de 0 a 2, porque recuerden que el 2 no está incluido. Entonces yo estaría extrayendo filas 0 y columna 0 y columna 1 de la matriz original y la estaría colocando en esta variable que se va a llamar matriz 2. Entonces acá yo voy a mostrando el resultado. Entonces hago un print ahora de matriz 2, que es la matriz que está formada solo por dos columnas. Entonces vean que donde le doy play, extraigo únicamente las dos columnas de la matriz original. Ahora, si yo quisiera extraer una única columna, yo podría decir columna 2, por ejemplo, es igual a matriz y voy a extraer todas las filas, pero voy a extraer nada más la columna 2, ¿verdad? Entonces voy a extraer 7, 4 y 9
como una variable nueva, y esa variable nueva se va a llamar columna 2, que a su vez va a ser un arreglo columna, obviamente. Entonces vamos a mostrar el resultado. Mostrando el resultado, yo puedo hacer un print de columna 2. Entonces vean que donde le doy play me sale únicamente los datos de la segunda columna. Entonces vean qué fácil que es manipular la información en realidad en una matriz, ya cuando está definida como un arreglo de NumPy. Vean ahora que lo mismo yo puedo hacer con las filas, extrayendo filas, digamos 1 y 2 de la matriz. Vamos a extraer nada más las filas 1 y 2. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar matriz 3, y esa matriz 3 va a ser entonces matriz original, pero voy a usar paréntesis cuadrados para definir qué filas voy a extraer. Voy a extraer las filas 1 a 3, ¿verdad? Porque el 3 es un número mayor al número de la última fila que yo voy a extraer, serían las filas 1 y 2, y voy a extraer todas las columnas de esas filas, ¿verdad? Voy a extraer todos los datos de esas filas. Entonces uso el 2 puntos para decir que son todos. Y entonces aquí puedo mostrar mostrando el resultado. Entonces hago un print de matriz 3 y vean lo que va a ocurrir. Vean que extraigo únicamente las filas 1 y 2 de la matriz original. Ajá. Y ahora pues voy a extraer solo la fila del medio, digamos. Entonces extrayendo una fila de la matriz. ¿Cómo extraemos una fila? Entonces voy a poner fila 1, voy a extraer nada más la fila 1, y entonces esa fila 1 sería matriz, que es mi matriz original, sería la fila 1, como es una única fila, entonces la pongo entre paréntesis cuadrados, y todas las columnas, es decir, todos los datos de esa fila. Ok, de esa forma extraemos una única fila, digamos en este caso la fila 1. Entonces vamos a poner mostrando los resultados. Y entonces hacemos un print de fila 1. Y vean que me aparecen solo los datos de la fila 1, ¿verdad? Extraídos de esa manera. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace, porque eso lo podemos generalizar y podemos poner acá extrayendo una matriz de otra matriz, es decir, una matriz más pequeña a partir de la matriz original. Entonces vean cómo se hace. Vamos a extraer una matriz más pequeña de la matriz original. Entonces vean cómo se hace eso. Yo puedo decir que matriz 4, por ejemplo, una matriz más pequeña, va a ser igual. Yo quiero extraer de la matriz original únicamente esta matriz de 2 por 2, formada por el 2, 3, 0, 8. Esa es la matriz que yo quiero extraer más pequeña de mi matriz original. Entonces sería mi matriz original, y ahora vamos a ver qué columnas necesito. Necesito columnas, necesito filas 1 y 2, ¿verdad? Filas 1 y 2, la 0 no la voy a contar. Filas 1 y 2, entonces sería de la fila 1 hasta la fila 3, ¿verdad? Porque la 3 no cuenta. Coma, ¿qué columnas son las que necesito extraer en esa matriz? Columna 0 y columna 1, ¿verdad? Porque sería 2, 0, 3, 8. Columna 0, columna 1, entonces le digo 2 porque 2 es el número más alto siguiente del límite que yo quiero dejar. Entonces yo estaría extrayendo aquí filas 1 y 2,
columnas 0 y 1 de la matriz original. Ok, entonces vamos a mostrar el resultado y ponemos un print de matriz 4 y vamos a ver, aquí tenemos la matriz más pequeña extraída a partir de la matriz grande. Entonces, este tipo de capacidades para nosotros tener acceso a los datos de los arreglos no la tenemos en las listas o no siempre las tenemos en las listas. Por lo tanto, para manejar datos y subconjuntos de esos datos es mucho más fácil trabajar con arreglos que trabajar con listas. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cómo se crean listas utilizando rangos. Ok, podemos crear nosotros también arreglos a partir de rangos. Entonces voy a poner acá creando arreglos a partir de rangos, que eso también va a ser muy útil para cuando vayamos a generar las gráficas. ¿Se acuerdan de la función range que nosotros tenemos y que hemos estado utilizando mucho? En NumPy existe una muy parecida, pero se llama arrange, que nos permite básicamente hacer lo mismo. Entonces yo puedo crear creando un arreglo con arrange. Entonces yo puedo decir, digamos, arreglo 1 igual np.arrange. Muy importante incluir el np, ¿verdad? Porque es la librería de donde estamos sacando esa función. Y entre paréntesis nosotros le vamos a dar el número de elementos que nosotros queremos poner ahí. Digamos, arrange de 6 nos va a generar un arreglo con números desde el 0 hasta el 5, ¿verdad? Que son 6 elementos. Entonces mostrando el resultado y podemos hacer un print de arreglo 1. Entonces vean lo que ocurre. Me aparece pues un arreglo con 6 elementos desde el 0 hasta el 5, igual que con range de 6, ¿verdad? Ahora yo puedo crear un arreglo otro arreglo y puedo decir entonces que arreglo 2 es igual a np.arrange, digamos de 1 a 6, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar el resultado. Entonces hacemos un print de arreglo 2 y vamos a ver qué aparece. Entonces aparece un arreglo con elementos desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Igual que cuando usamos range normal. Nosotros en NumPy también podemos crear arreglos con intervalo. Entonces vamos a poner acá creando un arreglo con intervalo. Entonces vamos a poner acá, digamos, arreglo 3 va a ser np.arrange y vamos a poner acá, sería desde 1 o sería, digamos, desde 2 hasta 20, pero de 2 en 2 los elementos. Ok, entonces recuerden que este último valor es el intervalo. Entonces yo voy a mostrar el resultado y vamos a hacer un print de arreglo 3. Damos play y vean que me aparecen los números en el arreglo, pero de 2 en 2. Ok, automáticamente. 20 no cuenta, ¿verdad? Porque 20 es el límite.
entonces llegamos hasta el 18. Si ustedes quieren que llegue hasta el 20, entonces ponemos 22. Si ponemos 22 o 21, cualquiera de los dos, nos va a agregar el 20 como elemento del arreglo. Ahora, este arreglo también lo podemos hacer en NumPy al revés. Entonces, voy a poner aquí con intervalo ascendente y vamos a poner aquí abajo creando un arreglo con intervalo pero descendente. Entonces, ¿cómo sería? Puedo crear arreglo 4 y va a ser igual a np.arrange y sería, digamos, desde 20 hasta 0 en intervalos de menos 2, es decir, le vamos a ir restando 2 y vean que obviamente aquí el primer número es más grande que el segundo número. Entonces vamos a mostrar el resultado. Pondríamos un print de arreglo 4 y aquí lo tienen, 20, 18, 16 hasta 2, ¿verdad? El 0 no cuenta porque 0 es el límite. Entonces vean que podemos crear arreglos también con la función arrange, ¿verdad? Que es crear arreglos con rango. Ahora lo que vamos a ver es cómo se crean arreglos con linspace, que es otra función que tenemos nueva. Vamos a ver, aquí pusimos creando arreglos. Creando arreglos con linspace. Linspace es otra función que tenemos en NumPy que nos permite crear arreglos de manera muy interesante. Muchas veces cuando nosotros queremos crear un arreglo, nosotros queremos crear arreglos con una cierta cantidad de números. Y a veces nosotros tenemos límites y tenemos que crear arreglos con una cierta cantidad de números dentro de esos límites. Entonces vean este ejemplo. Vamos a creando un arreglo con 5 elementos entre 0 y 1. Eso es bastante complicado de hacer con arrange, ¿verdad? Porque aunque nosotros tenemos los límites, nosotros queremos 5 elementos en ese arreglo y calcular un incremento o un intervalo resulta medio complicado a veces. Entonces tenemos la función linspace y entonces nosotros creamos el arreglo de la siguiente manera. Este sería, digamos, el arreglo 5 sería igual a np.linspace. El primer valor sería el límite más bajo, que en este caso es 1. El siguiente valor es el límite más alto. Y el tercer valor nosotros le ponemos num igual, digamos 5, porque queremos 5 elementos entre 0 y 1. Ok, y entonces ahora vamos a mostrar el resultado. Entonces vamos a hacer un print de arreglo 5. Le damos play y vean que me aparece 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. En este caso con linspace el valor final sí cuenta, ¿verdad? Y nos crea 5 elementos en ese espacio. Si nosotros hubiéramos querido 10, pues nada más cambiamos num a 10, por ejemplo. Y nos va a crear un arreglo con 10 elementos entre 0 y 1 linealmente espaciados, ¿verdad? Eso es lo más interesante de esta función, que están separados la misma distancia, estos 10 valores. Voy a volverlo a poner en 5 y vean que estos 5 elementos están separados entre sí una cantidad igual, por lo tanto los elementos están linealmente separados. Ok, entonces ya ahora que tenemos lo básico de cómo crear elementos, digamos arreglos en NumPy y en Matplotlib, vamos a empezar a ver
la parte de graficación, donde vamos a mezclar NumPy con Matplotlib. Entonces vamos a ver la parte de graficación. Ok, entonces vamos a comenzar con la parte de graficación. Voy a crear entonces otro título por acá con este Markdown, y voy a poner acá graficando funciones matemáticas con Matplotlib. Ok, ese va a ser mi título. Voy a crear un título adicional aquí arriba. A este le voy a poner nada más dos signos de numeral para que quede más grande. Entonces esa era la parte de crear arreglos en NumPy, y esta es la parte de graficando funciones matemáticas con Matplotlib. Ok, entonces para graficar una función necesitamos nosotros definir cuál es esa función primero que todo. Entonces vamos a poner acá 1, por ejemplo, graficar la vamos a ver, graficar la función, y voy a usar escritura matemática, ¿verdad? F de x igual a, sería a x al cuadrado más x más 2. Esa es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces vamos a graficar la función f de x igual a x al cuadrado más x más 2 desde x igual a menos 1 hasta x igual a 4, por ejemplo. Ok, entonces esa sería la función matemática que vamos a graficar primero. Entonces, lo primero, para que nosotros podamos tener la gráfica de una función, nosotros necesitamos conocer cuál es su dominio y cuál es su ámbito, o su codominio. El dominio serían todos los valores de x, ¿verdad? Es el conjunto de las preimágenes. Y el ámbito o el codominio es el conjunto de las imágenes. Entonces, para que nosotros podamos graficar una función, tenemos que generar como arreglos en NumPy un conjunto de datos para que sean las preimágenes, es decir, el dominio de la función, y un conjunto para que sean las imágenes, o sea, el ámbito de la función. Entonces vamos a crear ambas cosas. Vamos a crear primero el dominio de la función, o creando un arreglo para el dominio de la función. Entonces aquí podemos utilizar la función que vimos hace un momento de linspace, o podemos utilizar arrange, cualquiera de los dos, porque vean que a nosotros nos están diciendo que el dominio de la función para nosotros va a ir desde x igual a menos 1 hasta x igual a 4. Ese es el conjunto, el rango de valores en el que nosotros queremos ver la función. Por lo tanto, en nuestro dominio nosotros tenemos que crearlo desde x igual a menos 1 hasta x igual a 4. Entonces yo voy a llamarle a ese vector, le voy a llamar x, por ejemplo. Hacer un arreglo de una sola fila, o sea, un vector. Entonces x va a ser igual, digamos, a np punto linspace, y yo voy a crear entonces mi vector para el dominio. Entonces a mi función linspace yo le voy a decir
que el arreglo se va a crear desde -1 hasta 4 y digamos que le voy a dar 5 para crear 5 elementos dentro de ese arreglo, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos queda la gráfica con 5 elementos. Vean que aquí me equivoqué, dice creando. Ok, perfecto, ya tenemos el valor de X. Ahora tenemos que crear un arreglo para el codominio de la función, que es en realidad el ámbito, ¿verdad? Ahora, el vector X o el arreglo X van a ser las preimágenes. Para cada una de esas preimágenes nosotros tenemos que crear una imagen y esa imagen va a ser el codominio. Entonces, para el primer valor de X nosotros tendríamos que sustituir X aquí en la función, elevarlo al cuadrado, sumarle X nuevamente, sumarle 2 y el resultado va a ser el valor de Y. Nosotros en Python podemos hacerlo mucho más rápido. Nosotros podemos decir que todo el conjunto de imágenes, es decir, el codominio de la función, yo lo puedo generar evaluando la ecuación o la expresión que yo tengo para la función en cada uno de los valores del dominio. Entonces eso sería, como X ya existe como un vector, yo puedo decir que Y es igual a X al cuadrado más X más 2. Y así de fácil ya tendríamos entonces las imágenes, ¿verdad? Entonces recuerden que estas son preimágenes y estas son las imágenes. Las imágenes las obtenemos evaluando nuestra función o nuestra expresión en todas las preimágenes, es decir, en el dominio. Perfecto, y ahora vamos a mostrar los vectores o mostrando los resultados. Ok, entonces voy a hacer un print de las preimágenes X y voy a hacer un print de las imágenes que son las Y. Entonces vean esto, yo aquí tengo mis preimágenes, véanlas acá, -1, menos 0.25, 1.5, 2.75 y 4. Esos son los valores de X. Y los valores de Y correspondientes serían 2, 2.3125, 5.75, 12.3125 y 22. Esas son las imágenes, es decir, son los resultados de sustituir cada uno de estos valores de X en mi función y obtener el valor de Y correspondiente. Ahora bien, cada uno de estas parejas que tenemos acá, XY, 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 son pares ordenados. Y la gráfica va a estar formada en el momento en el que nosotros pongamos esos pares ordenados en un eje de coordenadas XY, rectangulares, digamos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con la gráfica. Entonces vamos a poner acá generando la gráfica con los pares ordenados usando Matplotlib. Ok, entonces vamos a generar el cuadro de gráfico de nuestra función. Bueno, pero antes voy a poner acá, voy a poner unos mensajes, voy a poner preimágenes, dos puntos y mostramos X. Y voy a poner aquí imágenes, dos puntos y mostramos Y. Ok, ahora sí, vamos a generar la gráfica de la función. Bien, para graficar una función, nosotros entonces vamos a utilizar el comando plt, que es nuestra librería Matplotlib en el módulo pyplot, ¿verdad? plt.plot. Y esa es la función o el método que nosotros usamos para graficar pares ordenados.
Ahora, a esta función yo le tengo que decir quiénes son mis imágenes, mis preimágenes, perdón, X, y mis imágenes que son Y. Entonces aquí le estoy diciendo grafíqueme los pares ordenados formados por X y por Y, por las preimágenes X, por las imágenes Y. Y vean lo que ocurre cuando yo ejecuto el programa. Vean que me aparece una gráfica. Lo que pasa es que esta gráfica tiene varios problemas. Primero, vean que la estamos graficando con todas las preimágenes que tenemos y nos están apareciendo las imágenes correspondientes. Sin embargo, esto debería de verse como una función cuadrática. Lo que pasa es que no se está viendo bien como una función cuadrática, sino que se ve como líneas rectas. Cuando vemos que aparece como con líneas rectas es porque tenemos muy pocas preimágenes y muy pocas imágenes. Para que la función se vea continua necesitamos incrementar el número de imágenes. Entonces vean que yo tengo nada más 5 pares ordenados y aquí están en -1, en 0, bueno, no en 0 sino en 0.25, en 1.25, 2.75 y en 4, pero tengo muy pocas. Entonces yo voy a aumentar, digamos, a unas 10 valores en mi vector de preimágenes, por lo tanto voy a tener 10 elementos en mi vector de imágenes y voy a tener entonces 10 puntos en mi gráfica. Voy a ejecutarlo nuevamente y vean que la función se empieza a ver un poquito más continua y obviamente empezamos a tener más elementos en nuestros vectores, ¿verdad? Voy a incrementar el número de valores, digamos de 10 a 20. Ya con 20 se empieza a ver bastante mejor. Voy a intentar mostrar estos valores con menos decimales. Vamos a ver si me deja imprimir con formato. Vamos a ver si me deja imprimir con formato. Me aparece un error porque no puedo utilizar este tipo de impresión con formato utilizando arreglos de NumPy, ¿verdad? Entonces voy a tener que cambiar la instrucción y voy a volver a como estábamos antes, pero en vez de poner X voy a intentar con round de X, 2, a ver si round sí me lo permite. Y hago lo mismo con Y, a ver cómo me va. Round de Y, 2. Ok, vamos a ver si nos funciona ahora. Nos sigue dando un problema. No podemos utilizar tampoco round. Ok, entonces vean que el problema en realidad está en que X y Y son arreglos. Por lo tanto, tenemos que utilizar funciones que estén asociadas con arreglos. Entonces, yo tengo que poner np.round y np.round. Entonces sería np.round de X a 2 posiciones decimales y np.round de Y con 2 posiciones decimales. Entonces le damos play y ahora sí nos aparece. Entonces vean que ya ahora sí nos están apareciendo las preimágenes y las imágenes redondeadas, nuestros vectores, y vean que la curva se empieza a hacer más suave, más continua, y yo aquí puedo continuar aumentando el número de elementos, digamos puedo poner 40. Entre más elementos tenga, pues obviamente más continua va a ser la gráfica. Bueno, entonces vamos a ver otras cosas que le podemos agregar a esta gráfica de la función cuadrática. Primero que todo, le podemos poner un título al eje X y le podemos poner un título al eje Y. Entonces yo puedo utilizar plt.xlabel
y le doy entre comillas lo que yo quiero que diga aquí el título del eje X, digamos eje X, ¿verdad? Y puedo poner plt.glabel y le ponemos un título al eje Y, como eje Y. Entonces le vamos a dar play y vean que aquí me aparece la etiqueta para el eje X y para el eje Y. Perfecto. Entonces, ¿qué más le podemos poner a esto? Podemos ponerle un título, plt.title. Podemos poner gráfica de función cuadrática. Y le damos play y ven que ya aquí me empiezan a aparecer las etiquetas, ¿verdad? Ahora, vean que me aparece un espacio en blanco aquí al final, después de -1 y luego por encima de 4. Esos espacios en blanco pues no deberían de verse porque se supone que la función es continua. Entonces yo puedo eliminar esos espacios en blanco colocando la siguiente función, plt.xlim, y le vamos a dar como un vector, es decir, como entre paréntesis cuadrados, los límites que yo quiero para la visualización de mi función dentro del dominio, ¿verdad? Entonces yo voy a poner desde -1 hasta 4. Ok, lo vamos a ejecutar y vean que se eliminan los espacios en blanco y mi función ahora va desde -1 a 4. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, y hay que poner aquí al final, en JupyterLab no es extremadamente necesario, pero cuando hagamos los programas en PyCharm sí lo vamos a ocupar, que es una clave al final que dice plt.show y no le damos nada entre paréntesis. Eso tiene que venir siempre al final de las instrucciones que crean el gráfico, ¿verdad? Para que nuestro gráfico se vea adecuadamente en pantalla. Ahora, vean que con Xlim yo también puedo reducir la parte de mi función que se muestra en pantalla. Yo, por ejemplo, puedo decir Xlim desde 0 a 4 y vean lo que pasa. Mi función se va a ver desde 0 hasta 4. Yo la puedo incluso reducir, digamos, desde 0 hasta 3. Y vean que la función se reduce y se muestra en pantalla solo lo que va desde 0 a 3. Pero vean esto, ¿qué pasa si yo a Xlim le digo desde -4 a 5? Por decir algo. Vean lo que ocurre. Todo lo que está por debajo de -1 no aparece, aparece en blanco. Y lo que está por encima de 4 no se ve y está en blanco. Eso es porque yo no tengo información en mis preimágenes ni en mis imágenes para lo que está por debajo de -1 y lo que está por encima de 4. Vean que mis preimágenes llegan hasta -1, no hay ninguna preimagen para -2, para -3, para -4, ni tampoco tengo preimágenes por encima de 4, por lo tanto no tengo imágenes para esos valores de X. Si yo quisiera ver la función desde -4 a 5, yo tendría que redefinir mi vector de dominio. Yo tendría que poner entonces desde -5 hasta 5, desde -4 hasta 5, donde yo genero el dominio. ¿Ok? Si yo voy a mostrar para un dominio más amplio, que está por fuera del dominio que yo definí originalmente, tengo que ir a redefinir mi dominio para generar imágenes para esos valores. Entonces yo redefino el dominio, vuelvo a calcular el codominio, ¿verdad? Y vuelvo a generar la gráfica. Entonces vean lo que va a pasar ahora ya cuando redefinimos el dominio de la función. Entonces ahora sí tengo función, es decir, tengo pares ordenados para esos valores y mi función se ve ahora de esta manera. Entonces yo voy a, se ve más bonita así, entonces voy a acomodar mis títulos para que la función se vea desde -4 hasta 5.
Entonces creando un arreglo para el dominio de la función desde x igual a menos 4 hasta x igual a 5. Ok, y entonces ahora sí, la gráfica se ve completa entre los valores de x que yo definí. Entonces ya tenemos la gráfica, tenemos el título de los ejes, tenemos el título de la gráfica y vamos a ver qué más le podemos agregar. Algo que resulta muy importante en este tipo de gráficas es poder ver la gratícula, es decir, ver la cuadrícula que nosotros veríamos normalmente en una gráfica cuando la dibujamos, digamos, en algún tipo de papel milimétrico. Para activar la gratícula yo puedo venir acá y puedo poner la instrucción plt.grid y entre paréntesis le pongo verdadero, true. Le doy play y vean que ahora me aparece la gratícula en pantalla junto con el gráfico. Ok, entonces ya aquí tenemos una gráfica de una función cuadrática hecha pues por nosotros mismos y ahora pues vamos a generar una gráfica adicional para otro juego de funciones, pero la diferencia es que vamos a graficar dos funciones de manera simultánea, que eso también se puede hacer en Matplotlib. Muy bien, entonces voy a crear por aquí abajo un título con Markdown y vamos a ver qué fue lo que puse al principio. Ok, graficar en el mismo cuadro las funciones f, voy a ponerlo en modo matemático, sería f de x igual a x al cuadrado más x más 2, que es la misma parábola que vimos hace un momento, pero le vamos a agregar g de x, miren, para poner el modo matemático, g de x igual a menos 2 x al cuadrado más 3x. Esa va a ser la segunda función. Y nosotros vamos a definir el rango de valores que queremos ver en el eje X. Ok, entonces aquí tengo mis funciones. Perfecto. Igual que antes, cuando nosotros vayamos a generar funciones en el mismo cuadro, pues obviamente esas funciones tienen que manejar el mismo dominio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el dominio para las dos funciones. Y esta vez no voy a utilizar linspace como hice antes, sino que voy a utilizar arrange con intervalo. Y ustedes van a ver pues las diferencias. Voy a volver a crear x, que va a ser mi dominio para esta nueva función. X va a ser el dominio y yo lo voy a definir como np.arrange. Y vamos a ver, voy a ver voy a graficarlo, digamos, desde menos 5 hasta 4. Entonces sería, el primer valor sería menos 5. El segundo valor, el valor más alto sería 4. ¿Ok? Y voy a utilizar un intervalo. Entonces el intervalo es el número que viene al final. Yo le voy a dar un intervalo de 1 inicialmente, a ver cómo me queda. Vamos a ir haciendo pruebas. Entonces ya tengo el vector x definido con arrange. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear el codominio. Y vamos a tener un codominio para las dos funciones, o para cada función. Para cada función. Tenemos que crear un codominio para cada función. Por lo tanto, voy a tener entonces y, que va a ser el codominio de mi primera función. Y va a ser, digamos, x al cuadrado. Entonces tengo que tomar el vector x o el arreglo x, elevarlo al cuadrado, sumarle x y sumarle 2. Con eso ya tendríamos y, que es f de x. Ahora yo le voy a llamar g a, a la segunda función. Entonces digamos g va a ser igual a menos 2
multiplicado, ¿verdad?, por x elevado al cuadrado. Muy importante incluir esta multiplicación entre menos 2 y x, ¿verdad? Porque si yo no la pongo, Python no va a entender que yo estoy multiplicando. Entonces tengo menos 2x al cuadrado más 3 multiplicado por x. Y ya ahí tendría dominio y codominio para las dos funciones. No voy a mostrar en este caso los vectores, no los voy a mostrar como hicimos en la vez pasada, sino que voy a pasar directamente a generar la gráfica. Generando la gráfica de las dos funciones. Perfecto, entonces vamos a llamar a plt.plot, como hicimos antes, y vean qué interesante. Yo puedo graficar dos funciones simultáneamente utilizando la misma función plot. Yo nada más tengo que decirle dominio de la primera función, codominio de la primera función. Le puedo agregar una coma y puedo poner dominio de la segunda función, codominio de la segunda función. Y aquí me estaría graficando f de x contra x y g de x contra x en el mismo cuadro de gráfico. Y ella me va a dar automáticamente un color para una gráfica y otro color diferente para la otra gráfica. Entonces vamos a ver cómo se nos ve el cuadro de gráfico. Voy a poner de una vez el plt.show. Yo sé que esa es la última, ¿verdad? Las demás yo las voy a ir agregando debajo de esa o encima de esa. Y vamos a ver el gráfico, a ver cómo nos queda. Se ve bien, pero vean que no estamos llegando hasta 4, que fue el valor que yo definí para el codominio, para el dominio, sino que nos estamos quedando en 3. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Recuerden que con aRange este valor nunca está incluido, ¿verdad? Estamos llegando una unidad por debajo de este valor máximo. Entonces el valor máximo va a ser 3. Luego vean que la gráfica se ve nuevamente como con valores, como con líneas rectas, lo cual me indica que estoy utilizando muy pocos puntos, muy pocos pares ordenados. Y es porque estoy utilizando un intervalo muy grande, que es un intervalo de 1. Si yo quiero tener más puntos, yo podría hacer el intervalo un poco más grande, un poco más pequeño, digamos de 0.5, para entonces tener más elementos en mi vector del dominio y por lo tanto tener más imágenes en cada una de las funciones. Si yo cambio el intervalo de 1 a 0.5 y lo vuelvo a ejecutar, vean lo que ocurre. Ocurre que la función se vuelve más suave, más continua, y ya ahora estamos llegando por encima de 3, estamos más cerca de 4. Yo puedo continuar haciendo el intervalo más pequeño y voy a ir generando entonces cada vez más pares ordenados y por lo tanto cada vez más puntos en mi gráfica. Entonces vean que aquí ya estamos muy cerca de 4, ¿verdad? Porque 4 no está incluido, pero 3.9 sí está incluido. Entonces vean que nos estamos aproximando a 4. Entonces, si vamos a utilizar aRange, una buena forma es definir el intervalo antes de llamar a la función. Y lo definimos como una variable, digamos int, o intervalo, o inter. Entonces inter sería 0.1. Y entonces, para que la función exactamente llegue al valor que yo quiero colocar acá, yo tendría que colocar aquí 4 más inter, y aquí en vez de darle .1 yo pongo inter. Entonces ya mi función queda, mi vector para el dominio queda definido propiamente hasta el punto que yo quiero llegar aquí al final, y para modificar el intervalo yo nada más modifico esta variable aquí arriba. Y entonces ahora sí mi función estaría llegando hasta 4, exactamente. Entonces, esta es una forma utilizando aRange, pero también ustedes pueden utilizar linspace.
Con linspace el número de elementos, en el arreglo se controla con num, con el num que ustedes le dan acá, ¿verdad? Que es el número de elementos en el arreglo. Y cuando utilizan arrange, pues hay que controlarlo con el intervalo, ¿verdad? Entonces intervalo controla el número de elementos en los arreglos para el dominio y codominio. Muy importante. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar la gráfica así con este número de elementos, pero vamos a colocarle igual que antes los títulos, ¿verdad? plt.xlabel, y voy a poner aquí eje X, luego plt.ylabel, voy a poner eje Y, luego voy a poner el título plt.title, y en este caso vamos a poner gráficas o gráfica de dos funciones cuadráticas. ¿Qué más? Bueno, y vamos a ponerle el plt.xlim, porque vean que igual tenemos los espacios en blanco acá que se ven muy feos. Entonces vamos a poner el xlim para que nuestra gráfica llegue exactamente a los valores que estamos colocando en nuestro dominio, es decir, desde -5 hasta 4. ¿Ok? Y dejamos por fuera lo del inter, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que esto del inter es simplemente para que 4 sea un vector, un elemento en nuestro vector, en nuestro arreglo. Vamos a ver cómo nos está quedando hasta el momento. Nos está quedando mucho más bonita, ¿verdad? Y vamos a activar la gratícula. Entonces vamos a poner plt.grid y vamos a ponerle true. Ok, aquí está nuestra gráfica que ya se ve mucho más elegante y más presentable. Ok, entonces aquí tienen otro ejemplo de otra función hecha con, otra gráfica hecha con Matplotlib y con NumPy, ¿verdad? Y están las dos formas que tenemos para definir los arreglos del dominio, tanto con arrange como con linspace. Entonces ustedes escogen con cuál de las dos quieren trabajar, ¿verdad? Viene siendo lo mismo, lo único que cambia es la forma en la que nosotros definimos el número de elementos en la gráfica. La idea es que haya suficientes pares ordenados para que nuestras funciones siempre se vean suaves y continuas, que no se vean como con líneas rectas, porque pues las funciones realmente no son así. Un detalle que hace falta es identificar básicamente cuál de estas líneas es cuál de las funciones, ¿verdad? Muchas veces pues el usuario va a ver que esto es f de x, que esto es g de x, pero no va a poder saber cuál de las dos líneas es g de x y cuál de las dos líneas es g de x, ¿verdad? O f de x. Entonces para eso nosotros podemos utilizar la leyenda. Entonces la leyenda del gráfico nosotros la podemos incluir con plt.legend, y entre paréntesis, dentro de paréntesis cuadrados, nosotros colocamos un mensaje o una leyenda para cada línea. Vean que la primera que yo grafiqué fue XY, donde Y es f de x. Entonces yo voy a poner aquí f de x, porque esa es la primera que se está mostrando. Y luego con coma, yo pongo otras comillas, y la segunda que estoy mostrando es g de x, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo poner g de x. Y ya aquí me quedaría eventualmente la leyenda. Le doy play y vean que aquí me aparece en azul f de x y en amarillo g de x, ¿verdad? Entonces ya aquí tendría pues un gráfico bastante bueno. Si nosotros quisiéramos modificar el dominio, tendríamos que hacerlo aquí, ¿verdad? Donde estamos definiendo el dominio. Yo podría poner, digamos, desde -6 hasta 10, por ejemplo, o podría hacerlo más pequeño,
O también podría limitar la visualización de la gráfica utilizando XLim. Con XLim yo le puedo hacer un zoom a lo interno, pero recuerden que no puedo hacer un zoom a lo externo que se salga de mi dominio. Si me salgo del dominio, pues se va a ver en blanco como pasó antes. Entonces, si queremos un dominio más amplio, tenemos que modificar nuestro arreglo que estamos utilizando para el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo que tenemos para la práctica de hoy en Jupyter Lab. Vemos que ya estamos empezando a trabajar con los arreglos de NumPy y que esos arreglos nos permiten a nosotros crear gráficas utilizando Matplotlib. Y estas gráficas, pues ahorita los hicimos con funciones matemáticas, pero más adelante los vamos a hacer con otro tipo de datos también. Entonces voy a cambiarle aquí el nombre al cuaderno y le voy a poner entonces cuaderno 09, que es el noveno. Vamos a dar rename y ya tenemos entonces nuestro cuaderno listo. Ya podríamos salir de Jupyter Lab. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la sesión de práctica de hoy y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.